Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches, distinguidos oficiales generales, oficiales superiores, almirantes, miembros de la Fundación de Liderazgo de Colombia. Es para quien habla nuevamente un grato placer el poder estar con ustedes y sobre todo poder compartir unas breves diapositivas respecto a un análisis político de las elecciones nacionales de mi país que se han llevado adelante el domingo pasado y que actualmente se encuentran en proceso de revisión de actas electorales que tengo entendido que hasta esta noche ya terminarían de revisar oficialmente el 100% de las actas electorales. Sin embargo, como ustedes pueden leer ahí en la diapositiva de presentación de la presente exposición, Heráclito de Efeso decía: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando suceda. Y considero que eso se ha aplicado específicamente en este proceso eleccionario último en mi país, porque nadie se esperaba, ni las encuestadoras, ni los estrategas políticos, los resultados que se han obtenido el domingo. Si bien ha sido un logro de alcanzar el objetivo de poder sacar de el entorno electoral al MAS, que ha estado gobernando durante 20 años mi país. Sin embargo, ese triunfo de las organizaciones democráticas y del pueblo boliviano aún queda a medias, puesto que habrá un balotaje el 19 de octubre próximo. Muy bien, la agenda para el día de hoy es la que ustedes ven en la diapositiva. Em, Brevemente en una introducción, para posteriormente ir analizando todos esos temas que son bastantes, pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible respecto a la presente exposición. El, Particularmente hasta el 17 de agosto en las urnas, comprendiendo no solo los hechos visibles, sino también las campañas que han llevado adelante los diferentes candidatos, la votación de toda la población boliviana habilitada para elegir a sus candidatos y lo propio los resultados. Pero también analizaremos los factores estructurales y coyunturales que condicionaron la dinámica electoral. La exposición busca identificar, particularmente para conocimiento de ustedes, distinguidos camaradas y profesionales de Fundelt de Colombia, para que puedan identificar a las principales fuerzas políticas que se enfrentaron en las elecciones nacionales, examinar las estrategias empleadas por los actores en la contienda, comprender cómo se configura el escenario político tras los resultados y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia boliviana rumbo a un futuro inmediato el 19 de octubre. El proceso electoral boliviano refleja una reconfiguración política profunda, donde emergen nuevos liderazgos, se debilitan sobre todo actores históricos que han estado en la arena política y, lo más importante, se llegó a reafirmar
la institucionalidad democrática de mi país, como señalaba el politólogo José Luis Requena, que en contexto de transición política, la legitimidad no se conquista solo en las urnas, sino también en la narrativa de los resultados y en la capacidad de movilización de los actores emergentes. Este análisis que se va a realizar particularmente contempla 7 etapas y espero que al concluir las mismas, ustedes, distinguidos camaradas y profesionales civiles de Fundelt, puedan tener una idea general de lo que fue el proceso electoral de Bolivia. Para empezar, deseo, dentro lo que corresponde al contexto político y preparación electoral de mi país, hacer referencia a la constitución política vigente en Bolivia, en el artículo 166, que dice, entre otras cosas, la presidencia o el presidente y la vicepresidencia o el vicepresidente del Estado serán elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos el 10% en relación con la segunda candidatura. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días, computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos. He querido leer este artículo para que ustedes puedan hacer una comparación, particularmente con su proceso eleccionario y lo que dice su constitución política del Estado. Si bien nosotros tenemos un sistema presidencialista, se establece que cada 5 años se debe realizar una elección, las elecciones nacionales que se llaman, donde se elige al presidente, vicepresidente del Estado, como también a los senadores y diputados. Hay senadores elegidos por lista general, que se llama lista plurinominal, y también diputados elegidos en listas plurinominales, de manera general, que los mismos son elegidos en función a la cantidad de votos que haya obtenido ese partido para elegir al presidente. Y también se elige a los diputados de circunscripciones uninominales y a diputados de circunscripciones especiales que particularmente representan a minorías de los pueblos indígenas originarios campesinos. Es en ese contexto que quería poder explicarles cuál es el proceso y señalar que las elecciones de 2025, del 17 de agosto, se desarrollaron en un entorno altamente complejo, como ustedes pueden leer en la diapositiva. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido marcada por tensiones acumuladas en los últimos 20 años y particularmente de procesos electorales últimos. El del 2019, donde hubo un fraude, y el del 2020, donde se vuelve a convocar elecciones y asume a la presidencia el actual presidente Luis Arce. Bolivia ha experimentado una profunda polarización política y social, cuyo eje ha girado en torno al movimiento al socialismo más y a la figura de Evo Morales, actor clave tanto en la construcción de la hegemonía política
como la fragmentación interna de su propio proyecto en los últimos 20 años. La crisis de legitimidad de las instituciones del Estado son el producto de todo este proceso, particularmente la judicialización de la política, el debilitamiento de la economía, que está en crisis actualmente, y la falta de un pacto social estable que han convertido el proceso electoral en algo más que una simple renovación de autoridades y particularmente este plebiscito se ha convertido en uno de los plebiscitos más importantes que ha tenido Bolivia en los últimos 25 años. A ello se suma la emergencia de nuevas figuras y alianzas políticas que, aprovechando el desgaste del oficialismo, va a decir del MAS, han logrado captar votantes tradicionalmente de tendencias y un electorado más volátil, dispuesto a modificar su voto en función de la coyuntura y no necesariamente de la lealtad partidaria. En este proceso se identificó un entorno marcado por la polarización social, la fragmentación política y el desgaste de partidos tradicionales. Esto se ha demostrado en todo el proceso preelectoral, donde la ciudadanía boliviana, desencantada con las estructuras clásicas, mostró apertura hacia candidatos emergentes. Y, como ustedes pueden leer en el cuadro que está al pie de la diapositiva, según un estratega experto en estrategia electoral, Leonardo Morlino, él señala que la preparación de un candidato no solo depende de su trayectoria, sino de su capacidad para leer el clima social y construir alianzas en tiempo real. Es importante señalar que la precampaña electoral se llevó adelante, en primer lugar, a través de la reconfiguración de alianzas políticas. En este periodo se hizo evidente que ningún actor político, perdón, perdón, ningún actor político podía llegar en solitario al 50% más uno que les mencionaba y les di lectura hace rato de la Constitución Política del Estado, requerido para ganar en primera vuelta. Esto como resultado de la cantidad de organizaciones políticas reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral en mi país, haciendo un total de 15 organizaciones políticas, las mismas que han llevado adelante una serie de alianzas, pero sin embargo han generado una dispersión del voto, obligando a los partidos y plataformas a, como les dije hace un momento, a buscar alianzas pragmáticas más que ideológicas. Dentro del MAS surgió una pugna desde el año 2022 aproximadamente entre Evo Morales y Luis Arce, generando un escenario de ruptura interna al interior del MAS, lo que obligó a que a través de esta disputa el presidente actual, Arce, lograra obtener la titularidad de la sigla del MAS, dejando a un lado a Evo Morales del movimiento al socialismo. Esto motivó a que surgieran nuevas corrientes dentro del MAS y obviamente surgiera un tercer actor, el senador Andrónico Rodríguez del MAS, quien fue formado políticamente por Evo Morales, llegó a la arena política en representación del Chapare, hombre de confianza de Evo Morales, pero influenciado por
García Linera, el expresidente, el ex vicepresidente de Evo Morales, para que se independice, entre comillas, de Evo Morales y pueda él ir como candidato de todos los chapareños o cocareros del trópico cochabambino. En, la, en este periodo, puedo decir que la oposición no estuvo alejada de este tipo de situaciones, porque si bien se repitieron liderazgos tradicionales como de Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, intentaron llevar adelante una alianza política con un solo candidato, pero fracasaron por intereses personales. En esta campaña preelectoral se observó una campaña marcada por la polarización mediática y la difusión temprana de encuestas, incluso mucho antes de que se hubiesen inscrito a los candidatos. Esto motivó que se definieran con anticipación los ejes temáticos y el surgimiento de actores emergentes, como el ex candidato Jaime Dunn, quien por motivos administrativos y por no cumplir la convocatoria específica del Tribunal Supremo Electoral y la ley vigente, no pudo habilitarse como candidato, lo que motivó a que toda la población que pensaba votar por él también disperse su voto. De ahí que la eliminación de Jaime Dunn, el candidato ausente que se ha denominado, fue uno de los giros más significativos de la etapa preelectoral. Dunn emergía como un candidato outsider, el verdadero outsider, con credibilidad técnica y respaldo social creciente, capaz de articular un discurso de renovación política frente al desgaste tanto del MAS como de la oposición tradicional. Como afirma Giovanni Sartori, cuando la oposición no logra coordinarse en torno a un eje, entonces surge la fragmentación y termina actuando como un seguro que de alguna otra manera va a coadyuvar al partido gobernante. Perdón. Dentro del impacto en la correlación de fuerzas, la salida de Dunn transformó la dinámica electoral de tres maneras fundamentales. Favoreció al MAS al reducir el riesgo de que el outsider lograra aglutinar el voto opositor disperso y se pudiera obtener un triunfo en primera vuelta. La salida también de Dunn obligó a la oposición a intentar recomponer alianzas, aunque sin lograr una fórmula unitaria efectiva. Y reposicionó a Rodrigo Paz, dándole espacio para convertirse en uno de los candidatos que irá a la segunda vuelta. En conclusión, como ustedes pueden leer en la diapositiva, la etapa preelectoral del 2025 mostró que la política boliviana sigue atrapada en un ciclo de personalismos y fragmentación, donde la ausencia de un liderazgo alternativo fuerte que surja de un partido político de cuadros y no de un partido político de masas alrededor de un caudillo, que es la característica de la política en Bolivia, ha terminado condicionando la competencia y facilitando la supervivencia de estructuras desgastadas.
Dentro lo que corresponde a la siguiente etapa, la campaña electoral. La campaña electoral de los 8 candidatos que se presentaron, que ustedes pueden ver en esa fotografía, que es la papeleta electoral, donde en la franja superior ustedes pueden ver 9 candidatos, pero una de ellas decidió retirarse faltando semanas antes y ya las papeletas habían sido impresas. En total fueron 8. Y además se eligieron en la franja inferior, ustedes pueden ver, en cada circunscripción a los diputados uninominales. La campaña electoral que antecedió a las elecciones del 17 de agosto estuvo marcada por una fuerte polarización, la dispersión del voto y la utilización de discursos de corte populista, confrontacional y en algunos casos de alto contenido simbólico, frente a otro discurso de carácter liberal. 8 candidaturas se disputaron el voto ciudadano, dividiéndose en 2 grandes bloques: el bloque opositor y el bloque masista oficialista, y un otro bloque que yo lo llamo así, populista, donde figuraría el diputado, o perdón, el candidato Rodrigo Paz, Johnny Fernández y Pavel Aracena. Dentro del bloque opositor puedo señalar inicialmente a Tuto Quiroga. Tuto Quiroga apostó a un discurso de gobernabilidad, institucionalidad y estabilidad democrática. Su campaña se basó en presentarse como el único líder con experiencia real para conducir un país en crisis económica y política. No nos olvidemos que Tuto Quiroga fue expresidente de Bolivia cuando el general Banzer, presidente de Bolivia, enferma con cáncer, fallece y su vicepresidente, que era Tuto Quiroga, lo tiene que reemplazar tal cual establecía la Constitución. Pero anteriormente, Tuto Quiroga había sido ministro de el expresidente Jaime Paz Zamora del movimiento de la izquierda revolucionaria, actual padre de Rodrigo Paz, el que ha ganado o ha obtenido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Pero también fue ministro de Jaime Paz Zamora, el mirista, ministro de Planificación, el otro candidato, Samuel Doria Medina. Tuto Quiroga apostó a un electorado urbano de clase media y preocupado por la estabilidad económica del país. Samuel Doria Medina hizo énfasis en la economía empresarial, puesto que es un exitoso empresario en Bolivia, prometiendo empleo y reactivación productiva y la construcción de un proyecto viable económico que según él se iba a llevar inicialmente en una primera etapa en 100 días. Sin embargo, su imagen fue desgastada por su historial de candidaturas previas, fracasadas, y su limitada capacidad de conectar emocionalmente con el electorado. Terminó, juntamente con Tuto Quiroga, aportando a la dispersión del electorado opositor. Manfred Zayas Villa, el actual alcalde de Cochabamba, ex militar, que se retiró del grado de capitán. Su fuerza radicó en la ciudad de Cochabamba con la alianza Súmate, presentándose como un alcalde municipal exitoso,
en una segunda gestión. Planteó un discurso pragmático de resultados, prometiendo orden y disciplina en el manejo del Estado y de mano dura contra Evo Morales. Aunque Manfred Reyes Villa mantuvo expectativas al inicio, su alcance fue particularmente regional en el departamento de Cochabamba, y no así no logró proyectarse como alternativa nacional frente a Paz o a Tuto Quiroga. Ahora vamos a hablar del bloque masista, arcista, porque Arce inicialmente tenía que ser el candidato del MAS, pero desistió y le pasa la posta a su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que fue el candidato oficialista del MAS. Este bloque masista, además, tenía confrontado a Evo Morales, que no estaba habilitado para ser candidato, por lo que establecía, por lo que establece la Constitución Política del Estado y una sentencia constitucional donde él ya no puede volver a ser nunca más candidato a presidente en mi país. Y también el bloque masista estaba dividido por Andrónico Rodríguez. Carlos Eduardo del Castillo, un exministro de gobierno, apostó por un perfil de renovación joven dentro del MAS, combinando su rol como ministro con una narrativa de continuidad generacional. Sin embargo, su candidatura se vio debilitada por las denuncias de corrupción en el gobierno de Arce y la crisis generalizada en mi país, la crisis económica, el incremento de la canasta familiar, la falta de dólares, la falta de hidrocarburos, etcétera. Y no pudo lograr despegar como candidato a nivel nacional. Andrónico Rodríguez se presentó como la esperanza joven de el sector cocarero del Chapare, como les dije hace un momento, respaldado por García Linera, el expresidente, vicepresidente. Su campaña buscó también atraer a la juventud y a los movimientos sociales masistas y cocaleros del trópico de Cochabamba, con un discurso reformista particularmente contra Evo Morales. Sin embargo, el boicot interno de Evo Morales provocó que en el Chapare gane el voto nulo, fragmentó su base cocalera y debilitó la candidatura de Andrónico Rodríguez. El bloque populista, con Rodrigo Paz, que fue el fenómeno electoral de la campaña electoral. Su discurso fue demagógico. De ahí la gran aceptación de el electorado que era tradicionalmente masista. Y el día de ayer lo mencionó Evo Morales en una entrevista que le hicieron, donde indica que el vicepresidente de Rodrigo Paz copió todo su proyecto de gobierno de Evo Morales y que por eso es que ha ganado en todas las regiones que eran particularmente tradicionalmente masistas. Rodrigo Paz lo plano y del área rural a través de las ofertas demagógicas. Como advierte el politólogo Bernard Manin, la política contemporánea se juega más en la construcción simbólica del candidato que en la viabilidad de sus programas. En ese sentido, Rodrigo Paz fue hábil en capitalizar la emocionalidad, aunque con escasa viabilidad de gestión futura. Como señaló Norberto Bobbio, las facciones internas son las que más erosionan el poder
de un movimiento político. Esto fue lo que exactamente pasó al interior del movimiento al socialismo. En conclusión inicial, particular de la campaña electoral de estos 8 candidatos, la misma estuvo marcada por la fragmentación interna de los 3 bloques, la irrupción populista de Rodrigo Paz, el crecimiento sostenido casi similar con Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, y particularmente la pérdida de cohesión del MAS, lo que fue capitalizado por la oposición, aunque dispersa, encontró particularmente en las ciudades a Tuto Quiroga como el único capaz de disputar el balotaje, por eso salió segundo en las elecciones, haciendo notar que en las campañas o en las encuestas, en todas las encuestas electorales que se desarrollaron desde el mes de abril, el ganador era Samuel Doria Medina. La campaña electoral. En la campaña electoral puedo decir particularmente que la misma se llevó adelante particularmente por los 3 bloques que he mencionado anteriormente, y esta campaña electoral, de alguna u otra manera, permitió a los 3 bloques poder llegar a a los diferentes segmentos de la población boliviana, utilizando estrategas políticos nacionales y extranjeros que vinieron a Bolivia, particularmente el, un candidato, un asesor español que fue traído por Andrónico, un asesor de Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, que apoyó también a Doria Medina, y Tuto Quiroga, que aplicó particularmente todas las recomendaciones y estrategias electorales del ex ministro mirista también, Vázquez Villamor. Es de esa manera que dentro de los ejes de la campaña en su conjunto, todos los candidatos de alguna manera realizaron un discurso centrado en la parte económica. Todos los candidatos centraron su campaña en la crisis actual de dólares, la falta de hidrocarburos y la amenaza de hiperinflación. Puedo decir que Tuto Quiroga, o perdón, que Rodrigo Paz apeló al discurso emocional y particularmente a través de la demagogia. Tuto, su discurso fue de hablar de la estabilidad y de la reducción de, de achicar el Estado. Andrónico Rodríguez, su discurso era dirigido hacia la juventud. Del Castillo promovía en sus discursos y en los diferentes debates el concepto del resentimiento, de que la derecha, los vendepatrias, no deben volver a Bolivia. Y Evo, que si bien no era candidato, hacía campaña por el voto nulo
victimizándose de que era ilegal que lo hayan eliminado de esta campaña electoral. El MAS, ya veremos dentro de un rato los resultados, como resultado de esa disputa interna, fracasó totalmente y el bloque opositor tampoco pudo alcanzar la hegemonía total en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque particularmente el bloque populista a la cabeza de Rodrigo Paz es la alianza o el partido que tiene la mayor cantidad de representantes, tiene la mayoría, no mayoría eh, de 2/3, pero tiene la mayoría absoluta. Y que obviamente, dependiendo quién sea gobierno, ya sea Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, necesariamente van a tener que ir a la alianza de partidos para poder generar gobernabilidad en mi país. La jornada electoral del 17 de agosto pasado se desarrolló en un ambiente político y social de paz y de tranquilidad, pese a que había hipótesis de que Evo Morales no iba a permitir que ingresen los del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales, llevando las ánforas y las papeletas. Sin embargo, no sucedió nada de eso. Esto marcó un hito en la historia electoral boliviana reciente, no solo porque se trató de las primeras elecciones del bicentenario, sino porque significó la expresión más clara de la fragmentación política, la erosión del movimiento al socialismo y el avance de nuevos liderazgos políticos opositores que, si bien fragmentados, supieron capitalizar el voto de un electorado cansado de promesas incumplidas. Les decía hace un momento que esto se desarrolló en un ambiente político y social donde no hubo confrontación, en un clima de relativa calma, en contraste con procesos anteriores, marcados por denuncias de fraude o violencia. En las ciudades capitales, la participación fue masiva y se observó una ciudadanía más informada y crítica, con fuerte presencia de la juventud. En las zonas rurales, tradicionalmente bastiones del MAS, se registró una participación menos entusiasta, marcada por la desilusión hacia Evo Morales unos y el distanciamiento con el presidente Luis Arce y Andrónico Rodrigo, Andrónico Rodríguez. Expertos en procesos electorales como Dieter Nolen recuerdan que la legitimidad democrática depende tanto de la transparencia en las elecciones como de la percepción social de justicia en el proceso. En este caso, aunque no hubo denuncias significativas de fraude, no las han habido, la polarización en redes sociales evidenció particularmente la guerra sucia, la guerra cognitiva, para captar votos del electorado. El comportamiento del electorado se expresó a través de una clara tendencia hacia la dispersión, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la fotografía que tengo. Esos son los datos del sistema de resultados preliminares que se dio a conocer el domingo a las 9 de la noche, donde ahí se ve una marcada dispersión del voto y se concentra particularmente en Rodrigo Paz, que obtuvo, de acuerdo al sistema de reparto preliminar, al sistema de resultados preliminares, perdón, un 32.06%, obteniendo el primer lugar. Luego
Tuto Quiroga con un 26,33% y en tercer lugar, más abajo, Doria Medina con un 18%. Eh, es importante resaltar que de acuerdo al cuadro que ustedes pueden ver en la diapositiva, estos datos los copié anoche del Tribunal Supremo Electoral, que estaba entre el 97 punto y tantos, 98 hoy día, ya ha llegado al casi 99% de edición de las actas, pero donde particularmente, si ustedes se dan cuenta, en el departamento de La Paz, donde yo vivo actualmente, ¿no? Quiero hacer notar que de acuerdo a el último censo de población, el departamento que mayor población tiene Bolivia es Santa Cruz, seguido por La Paz, luego Cochabamba, luego Potosí, Chuquisaca, Tarija, eh, Beni y Pando. Entonces, si ustedes pueden ver en este cuadro, ¿no? En La Paz gana con un 47% de los votos el PDC de Paz y en un segundo lugar Libre de Tuto Quiroga. En tercer lugar queda Doria Medina con un 16,12%. En los paréntesis ustedes pueden ver la cantidad de personas que han votado por estas alianzas o agrupaciones políticas. En Cochabamba sale primero también el PDC, segundo Tuto Quiroga y tercero sale NFR de el ex capitán de ejército Manfred Reyes Villa, el alcalde actual de Cochabamba. En Chuquisaca gana el PDC de Paz, segundo sale Tuto Quiroga. En Oruro sale primero el PDC de Paz, segundo Tuto Quiroga. En Potosí, primero Paz, segundo Tuto Quiroga. En el Beni sale primero Samuel Doria Medina y segundo Tuto Quiroga. En Tarija sale primero Samuel Doria Medina y segundo Tuto Quiroga. Y aquí hay que notar que en su natal Tarija, Rodrigo Paz no gana. ¿Por qué no ganó? Porque ahí la demagogia no podía haber ganado. Porque según lo que comentan analistas políticos de su departamento, no tuvo una buena gestión cuando fue alcalde de Tarija. Es por eso que la población no votó por Rodrigo Paz. En Santa Cruz sale primero Tuto Quiroga y segundo sale Samuel Doria Medina. Tercero sale Rodrigo Paz. En Pando sale primero Quiroga, segundo Rodrigo y tercero, por muy poco, Samuel Doria Medina. Y aquí ustedes pueden observar un 18,5% de todos los que han votado, que representa el voto nulo. De ese 18,5%, históricamente en las diferentes votaciones y estadísticamente el voto nulo ha variado del 3 al 4%, lo que significaría que habría que restarle ese 18,5 hasta el día de ayer, un 4% que vendría a ser aproximadamente un 14% que habría sido a favor del voto nulo que propugnaba Evo Morales. Estos son
esta es la configuración en este mapa de Bolivia, donde ustedes pueden ver, ¿no? Cómo La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca gana en primer lugar Paz. En Santa Cruz, la población más numerosa y que obviamente también tiene mayores representantes en el Parlamento en diputados, gana Tuto Quiroga y también gana en Pando. Y en Beni y Tarija gana Doria Medina. Ahora, si ustedes se fijan, acá les he colocado esta diapositiva, este gráfico, que hace una relación de resultados de las elecciones del 2020, donde ganó el actual presidente Luis Arce, con el MAS y PCP, y si ustedes se fijan, excepto Pando, que ahora ha ganado la Alianza Libre de Tuto Quiroga, son los mismos departamentos en los que ha ganado el PDC. Vale decir que logra captar a la base social de el MAS, particularmente, y el, 2010, el 2020 había ganado en Beni y en Tarija Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa. Y en Tarija, de ahí que el actual candidato Paz, Rodrigo Paz del PDC, sale elegido senador por Comunidad Ciudadana. Y creemos que era otra agrupación política que postulaba a el actual gobernador de Santa Cruz que se encuentra en la cárcel, Camacho. Esa más o menos es la relación que hicieron en mi país para demostrar cómo todos los departamentos que fueron bastión del MAS ahora están o votaron por Rodrigo Paz. Ahí tengo otro gráfico, ¿no? Donde ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en las diferentes elecciones nacionales en mi país desde 1985, pero quiero que tomen en cuenta, ¿no? Desde el 2002, cuando se presenta ya por primera vez el MAS, ya captura todo el occidente, particularmente la región andina, ¿no? Donde están particularmente los pueblos indígenas, originarios, campesinos, aymaras y quechuas. Y eso se ha mantenido, ¿no? Pese al cambio de el MNR ya no ha estado presente en las siguientes elecciones, pero el 2005, ¿no? Donde sube Evo Morales como presidente, gana las elecciones, toda esta franja roja, que se llamó la Media Luna, la ganó Tuto Quiroga. Ahí se presentó como candidato Tuto Quiroga con la agrupación Podemos y logró obtener la mayoría en el Senado. Pero lastimosamente ese fue su error de Tuto Quiroga. Sigue el juego político de Evo Morales, aprueba la convocatoria a referéndum para llamar a una asamblea constituyente, se aprueba la asamblea constituyente, se aprueba la nueva constitución política del Estado, de la cual también es coautor Jorge Tuto Quiroga, y también es coautor, una vez de que se aprueba la nueva constitución política del Estado, se convoca a elecciones donde el MAS vuelve a repetir esa su mancha,
Y en esa oportunidad, lo propio, Tuto Quiroga vuelve a ganar en estos departamentos, pero pierde en Tarija. Y así, llegamos al 2014, donde el MAS llega a ganar casi en 8 de los 9 departamentos en Bolivia y solamente Beni gana Unión Democrática, donde estaba Doria Medina. El 2019, donde fue el fraude, ustedes pueden ver cómo 3 departamentos no votan por Evo Morales, sino por Carlos Mesa, que fue el candidato de la oposición. Y el 2020 se repite las elecciones por el fraude y el MAS solamente, el MAS vuelve a ganar 6 departamentos y se repite lo que les había mostrado anteriormente, esta diapositiva, este comportamiento electoral que se ha logrado obtener el domingo. Es importante que analicemos particularmente los resultados oficiales. Particularmente, el Tribunal Supremo Electoral presenta los resultados preliminares y da a conocer, como les dije anteriormente, que hay 2 alianzas. Una en primer lugar del PDC, de Rodrigo Paz, y la segunda de Libre, de la Alianza Libre de Tuto Quiroga, quienes que por primera vez desde que se reformó la Constitución Política del Estado pasan a una segunda vuelta. En las anteriores elecciones, en esos cuadros que les he mostrado, siempre ganó el MAS por primera vuelta, en primera vuelta, ya sea por encima del 50% más uno o en una diferencia de 10% a el segundo. Antes de la reforma de la Constitución, para conocimiento de ustedes, el pueblo elegía y de los 3 más votados iban a la asamblea y quienes elegían, y ahí venía el proceso que se ha llamado de la democracia pactada, donde se dio en 1989, donde el tercero, que era Jaime Paz Zamora, fue elegido presidente. Y obviamente va a ser la primera vez que se va a dar un balotaje donde van a una segunda vuelta los 2 primeros elegidos. Características del resultado. En este periodo, en esta semana de revisión por parte de y publicación por parte del Tribunal Supremo Electoral de los resultados oficiales, puedo decir sin error que ha habido una alta dispersión del voto. Ningún candidato logró consolidar un bloque electoral mayoritario. El electorado se expresó de forma fragmentada, lo que refleja tanto el debilitamiento de los liderazgos tradicionales como el rechazo a un monopolio de representación política. Otra característica, oposición dividida. Aunque los opositores sumados superan ampliamente al oficialismo, si es que se unieran en segunda vuelta, su división estratégica ha impedido y va a impedir, seguro, una victoria en segunda vuelta. Estoy hablando entre una posible alianza que no va a haber, porque el tercero, Doria Medina, ya dijo el domingo, después de conocer los resultados, que él apoyaría al primero, vale decir, a Rodrigo Paz. Otra característica del resultado es un MAS fracturado. Los resultados mostraron la imposibilidad del MAS de presentarse como un frente monolítico. Las tensiones entre el levismo, el arcismo y el androniquismo se tradujeron en votos que, aunque sumados,
mantienen muy poca fuerza, muy poca presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS, con Del Castillo, apenas ha logrado salvar su sigla, porque tenía que alcanzar mínimamente un 3% para salvar su sigla. Frente para la Victoria del alcalde Johnny Fernández Santa Cruz, pierde su sigla, lo propio ADN pierde su sigla. Súmate de NFR, que aproximadamente su votación estaba por el 6.6 u 8%, y Andrónico con su Alianza Popular, que llegó aproximadamente a un 8%. También se puede identificar un voto regionalizado. Mientras Paz tuvo mayor fuerza en el occidente, como les mostraba La Paz, Oruro, Potosí, eh, Chuquisaca y Cochabamba, Tuto captó votación más homogénea a nivel nacional. Reyes Villa solo en Cochabamba, y Doria Medina, que obtuvo victoria en 2 departamentos. ¿Cuáles son las implicancias políticas inmediatas? La segunda vuelta quedó confirmada como escenario inevitable en el que se definirá el futuro político inmediato de mi país. También otra implicancia política inmediata es la necesidad de alianzas postelectorales. Se volvió evidente, tanto Paz como Tuto deben negociar con Reyes Villa y con Doria Medina. En el MAS, la fragmentación interna podía derivar en pactos tácticos, pero también en rupturas más profundas. Y lo que hay que elogiar es que el Tribunal Supremo Electoral fue puesto a prueba en su transparencia y rapidez de transmisión de resultados, lo cual será determinante también para el segundo, para el para la segunda vuelta, para el balotaje, y ha permitido recuperar la confianza en partes de la población. ¿Qué lectura académica podemos sacar de esto? Como señala el politólogo Dieter Nolling, los resultados preliminares no solo son cifras, sino indicadores de la dinámica de poder y de las alianzas necesarias para la gobernabilidad. En el caso boliviano, puedo decirles que los resultados reflejan un sistema político altamente competitivo pero frágil, donde la gobernabilidad dependerá más de los pactos políticos que de la victoria en las urnas. Reacciones y lecturas políticas, particularmente de Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Una vez publicada los resultados preliminares en la primera vuelta, se registraron diversas reacciones políticas y sociales que delinean un panorama un poco complejo para el proceso electoral y la estabilidad política de mi país. La postura de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz asumió una postura de celebración temprana, resaltando los resultados favorables obtenidos y proyectando una narrativa de legitimación ante la ciudadanía. Su estrategia apunta a consolidar el capital político adquirido, mostrando una imagen de liderazgo consolidado y predisposición a gobernar después de la segunda vuelta. Esta actitud capitaliza la percepción de victoria y refuerza su credibilidad en su candidatura, particularmente hacia sectores que han votado por él y a sus aliados potenciales que le permitieron alcanzar esta votación. Tuto Quiroga enfatizó
la necesidad de respetar la constitución política del Estado, porque surgieron algunos actores sociales y políticos que pedían que ya no haya segunda vuelta, que Tuto Quiroga reconozca el triunfo de paz y ya no haya segunda vuelta. Entonces, por eso que Tuto Quiroga ha resaltado la importancia de cumplir la constitución política del Estado y subrayó la obligatoriedad de avanzar hacia la segunda vuelta. Su posicionamiento busca proyectar una imagen de respeto institucional y apego a la legalidad, al mismo tiempo que contrasta con la postura de paz, defendiendo la legitimidad del proceso electoral y el principio de alternancia democrática. Respecto a posicionamientos polémicos, puedo señalar que el día lunes, martes, surgen sectores sociales como los Ponchos Rojos de La Paz, junto con figuras mediáticas como Jaime Dun, el ex candidato que fue inhabilitado, y Donald McLean, que fue ministro del presidente Hugo Banzer Suárez, que promovieron públicamente la idea de evitar una segunda vuelta. Estas declaraciones generaron fuertes críticas por su carácter antidemocrático, pues implicaban un intento de presionar el sistema electoral y desconocer el mecanismo constitucional, con la intención de que no se gaste dinero, porque aproximadamente se está calculando que en una segunda vuelta se utilizarían 200 millones de bolivianos. El impacto en el MAS. ¿Cuál ha sido el impacto en el MAS del resultado de estas elecciones? La selección dentro del movimiento al socialismo, obviamente, ha demostrado el debilitamiento de liderazgos. Evo Morales se encuentra debilitado políticamente, con capacidad limitada de movilización, porque tampoco puede salir del Chapare porque tiene orden de captura. Luis Arce enfrenta restricciones en su capital político, debilitando su influencia estratégica. Su ministro de gobierno ni siquiera salió a la palestra, al menos yo no lo he escuchado, si ese ha salido. Andrónico Rodríguez, que ha desplazado de la centralidad política, perdiendo protagonismo frente a los nuevos actores emergentes. Estos factores configuran un más fragmentado y en proceso de reconfiguración interna, que eso es lo que van a hacer seguramente en estos 5 años, reduciendo su capacidad de proyectarse como opción competitiva en la segunda vuelta. ¿Y cuál es la percepción internacional? A nivel internacional está haciendo seguimiento. Bolivia comienza a ser percibida como un caso de reconfiguración política en la región, marcando un precedente en la emergencia de nuevos liderazgos políticos y cuestionando las tradicionales o los tradicionales esquemas de poder. Esta percepción genera atención, particularmente sobre la estabilidad institucional del país y el rol de sus actores emergentes en la redefinición de las políticas públicas futuras a ser empleadas en Bolivia. En conclusión, la séptima etapa de este análisis evidencia un entorno político dinámico y polarizado, con actores tradicionales en retirada y nuevas figuras emergentes, consolidando legitimidad, así como la interacción entre celebraciones tempranas, demandas de respeto constitucional y presiones de sectores polémicos, delinean un escenario electoral incierto y un más debilitado, proyectando un país en proceso de transición política y reconfiguración de su equilibrio de poder hacia un balotaje. Finalmente, una vez expuesto mi análisis de el proceso electoral en Bolivia y el resultado de las elecciones, puedo señalar la emergencia de nuevos liderazgos, donde la primera vuelta evidenció la consolidación de figuras emergentes
como Rodrigo Paz, cuya capacidad de movilización y legitimación temprana supera a los actores tradicionales. Esto sugiere un cambio generacional y político significativo. Particularmente hay que destacar su estrategia electoral para posicionarse en áreas que han sido tradicionalmente bastión del movimiento al socialismo. Otro aspecto, debilidad de partidos tradicionales. El MAS y sus líderes históricos, como Evo Morales y Luis Arce en estos últimos 5 años, muestran pérdida de capital político y menor capacidad de influencia. El desplazamiento de Andrónico Rodríguez también evidencia la necesidad de renovación interna dentro del partido. El respeto a la institucionalidad. Me refiero a la insistencia de Tuto Quiroga en respetar la Constitución y avanzar hacia la segunda vuelta, lo que se afirma la vigencia de las normas democráticas como garantía de estabilidad y legitimidad del proceso electoral. Tensiones sociales y políticas. Las posturas de sectores como los ponchos rojos y declaraciones de personajes mediáticos resaltan la persistencia de intentos de presión política antidemocrática, lo que evidencia desafíos para la consolidación de un consenso político amplio. Puedo señalar como una conclusión general que el proceso electoral boliviano evidencia un cambio estructural como resultado de la victoria sobre el MAS en 20 años. La debilidad de los actores históricos y la reafirmación de la institucionalidad. Bolivia se encuentra en una etapa de transición política donde la segunda vuelta determinará no solo quién gobernará mi país, sino la naturaleza de las futuras relaciones de poder, el fortalecimiento de la democracia y la proyección de mi país en el contexto regional. La elección, la elección del 2025 es no es solamente un proceso electoral más, sino que al haber coincidido con el bicentenario de Bolivia, por algo tiene un, podríamos decir, un fuerte componente simbólico. De ahí que el resultado no solo definirá quién ocupará la presidencia y el control del Parlamento, sino que marcará la narrativa de un país, mi país, Bolivia, en su tercer centenario de vida o hacia su tercer centenario de vida republicana. Con lo que ha concluido mi exposición. Si tiene alguna pregunta, estoy presto para responder. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi coronel Terán. Gran exposición y esperemos que el futuro sea próspero para nuestra querida hermana República de Bolivia. Eh, Vamos a ver si hay algún otro aporte o preguntas por parte de la audiencia del día de hoy, para lo cual les pido el favor de que levanten la manita y si no, damos la palabra en orden de lista. Entonces ya tenemos la mano levantada de la ingeniera Rosalía Medina. Adelante, por favor. Coronel Terán, muchísimas gracias por tan importante información y excelente exposición de ella. Eh, yo tengo una pregunta muy sencilla comparando lo que sucede normalmente en Colombia en los procesos electorales, donde el primero es el proceso de elección de Congreso, es decir, de cuerpos legislativos, tanto de Congreso a nivel nacional como asambleas departamentales y consejos municipales. Y eso, pues, en cierta forma determina
la prevalencia de alguno de los partidos que están participando. Cuando tenemos segunda vuelta en la elección presidencial, generalmente el que quede de segundo automáticamente obtiene un escaño en el Congreso. Yo no sé si igualmente es en Bolivia, pero aquí tenemos el problema, Coronel Terán. Allá tuvieron, según usted indica, un número, perdóneme que no lo memoricé, bastante grande de todas maneras para la población votante, de candidatos a la presidencia. Aquí, Coronel Terán, ya tenemos como 70, 80 registrados. Y eso, pues, por supuesto, fracciona los votos y nunca le dará lo que dice la Constitución de la mitad más uno al ganador. Eh, ¿En qué posición quedan las personas que obtuvieron los otros, distinto a Tuto Quiroga, votos significativos en esa contienda electoral? Muchas gracias, ingeniera Rosita Medina. Eh, Obviamente, por eso es que a un principio les leí lo que establece la Constitución Política de Bolivia, ¿no? Que seguramente tiene, y veo que tiene muchas diferencias en cuanto a los procesos electorales con su país. Eh, Acá en Bolivia, desde que se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, hay tres procesos electorales. Antes de responder su pregunta, quiero aclarar. Eh, las elecciones nacionales, que son las que hemos tenido el día domingo, donde se elige a presidente, vicepresidente y a todos los diputados y senadores que van a ocupar escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La segunda elección viene el próximo año, que es, que son las elecciones subnacionales, que es para elegir a los gobernadores y sus asambleas departamentales, a los alcaldes y sus consejos municipales, y en aquellos lugares donde existe autonomía regional y autonomía campesina, lo propio, para elegir a esas autoridades. Y hay una tercera elección que fue el año pasado para elegir a las autoridades del órgano legislativo, vale decir, a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental. Entonces, más o menos esa es la figura en cuanto a elecciones en mi país. En el caso específico de las elecciones nacionales, eh, los candidatos que alcanzan los resultados, como les mostré en la diapositiva, y que no están dentro del primer y segundo puesto, obviamente solamente se llenan de satisfacción de haber participado en dicho proceso electoral, y si es que han ganado escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tendrán diputados y senadores, que obviamente, como les explicaba, esos diputados y senadores son por listas generales y listas separadas. Pero el que tiene que llevar adelante las alianzas con los partidos que también tienen presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional para identificarse como un bloque oficial y un bloque opositor, es donde obviamente lo único que pueden hacer los candidatos es liderar esas negociaciones. Habrán algunos que seguramente ya están negociando para ofrecer los votos a uno y otro
de los candidatos que ha salido en el primero o segundo puesto. Otros que se han desmarcado ya y han indicado de que, como el presidente Arce, el día de hoy mencionó de que en el balotaje ninguna de las candidaturas él se identifica, por lo tanto, no votar por ninguno. Y el candidato, el ex candidato, porque es ex candidato Doria Medina, que alcanzó el tercer lugar en la votación, el día domingo salió indicando de que iba a apoyar al primero, pero como es una alianza, los otros partidos que son parte de esa alianza, algunos ya han salido a contradecirle y obviamente al final va a ser la ciudadanía la que va a definir su voto. Eso respecto a el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Y cómo negocien? Seguramente van a negociar, si ustedes quieren nuestros votos, ¿no? Nosotros vamos a querer, por decir, algunos ministerios, si quieren nuestros votos o si quieren tener gobernabilidad y que se puedan apoyar leyes a favor de su gestión gubernamental en los 5 años que dure su mandato, entonces tenemos que tener alguna cuota de poder. Entonces, eso es lo que seguramente van a hacer. Después, no logran ningún escaño, ni como senadores, ni como diputados, y aquellos que siendo alcaldes, porque 3 alcaldes han participado como candidatos, el alcalde de Santa Cruz, el de Cochabamba y también estaba la alcaldesa de la ciudad del Alto. Ellos vuelven, de acuerdo a la normativa vigente, han pedido licencia para estas elecciones y vuelven de nuevo a ejercer sus funciones en las alcaldías donde actualmente se encuentran. No sé si es satisfecho su pregunta, ingeniera Rosita. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Mi coronel Alarcón, muy buenas noches. Mi coronel Teherán, muy buenas noches. Muchas gracias por su exposición. A nuestro presidente un saludo especial, mi coronel Villamarín, y un saludo a toda la sala. No me resta sino agradecerle su exposición, mi coronel Teherán. No tengo ninguna pregunta en especial. Mil gracias. Mil gracias de nuevo. A usted las gracias, mi coronel, por participar en la conferencia. Gracias, mi coronel Fuentes, mi coronel Terán. Adelante, por favor, doctora Éter. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Impresionante disertación. Cuánta cosa ha movido con los grandes sucesos de las elecciones en Bolivia. Eh, con el punto de vista, además, que él propone, muy específico y puntual, excelente. Yo lo que no recuerdo bien es cuando fue derrocado Evo Morales y tuvo que ver la CIA, o me equivoco. Eh, Evo Morales no fue derrocado, doctora. ¿No Evo fue Morales, derrocado? no fue derrocado. Evo Morales denunció, pero Sí, seguramente tenía un plan bien elaborado. O sea, el proceso fue el siguiente. Evo Morales se presenta como candidato el 2019 a la presidencia, vulnerando la constitución política del Estado, porque él ya no podía ir a una nueva postulación. Ya no había la reelección. Él había participado ya 3 veces en procesos electorales y estaba yendo a una cuarta reelección. Entonces, y además de eso, de ir en contra del referéndum que rechazaba su postulación a un nuevo proceso electoral,
¿no? Evo Morales igual fue en complicidad de los magistrados del Tribunal Constitucional que en ese momento dijeron que era un derecho humano, que posteriormente se demostró que no había tal. Entonces, a pesar de eso, hace fraude. Y la OEA, la Comisión de la Organización de Estados Americanos, todos los observadores demostraron en su informe que hubo fraude, que hubo anormalidades. Lo que no pudo demostrar y defender Evo Morales, y ante la convulsión social que provocó el fraude electoral, tuvo que renunciar. Y decide no solamente renunciar, aplica una estrategia, hace renunciar a su vicepresidente, de tal manera que ninguno de los que le seguían dentro la transición democrática pudiese asumir el mando del país. Renuncia el vicepresidente, renuncia el presidente de la Cámara de Senadores, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados. Y ante esa situación, entonces se reúne el, el Senado de ese entonces y eligen como presidente a la senadora Yanine Áñez, quien fue elegida de manera constitucional y siguiendo lo que dice la Constitución. Hubo un relevo constitucional ante la renuncia de Evo Morales. Lo que quería causar Evo Morales era un vacío de poder. Y existen hipótesis de que quien estaba al mando de las Fuerzas Armadas en ese entonces, el general Calimán, iba a asumir el mando del Estado, cosa que no sucedió. Y él le iba a devolver, como hizo o como sucedió en Venezuela cuando vivía Hugo Chávez, le iba a devolver la presidencia a Evo Morales. Entonces no fue derrocado. Él renunció y abandonó el país y se fue a México. Esa fue la situación, doctor Etel. Muchas gracias. Tenía esa duda yo. Gracias, Igualmente, un saludo doctora. cordial. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Oh, realmente no tengo pues ninguna inquietud, porque antes, por el contrario, agradecerle a mi coronel Terán que nos ha dado una lección de conocimiento sobre la política boliviana, que en la cual no somos muy amplios conocedores de las circunstancias, pero de esta forma usted darle las gracias porque nos ha enseñado muchos aspectos que debemos conocer como países solidarios latinoamericanos, que estamos en un mismo continente, compartiendo unas mismas inquietudes y, y por lo tanto nos debieran unir mutuos intereses. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Mi mayor Mendoza. Bueno, entonces vamos con mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Muchas gracias, señor coronel Terán, por tan amplia información sobre el proceso electoral de su país. Quisiera hacerle dos preguntas. Bueno, Rodrigo Paz con el 32,06%, Tuto Quiroga con el 26,33% y Samuel Dorian Medina con el 18%.
¿considera usted que se puede presentar un voto finis o podrá presentarse una gran diferencia entre el presidente y el segundo, que es el que pierde? La segunda pregunta es la siguiente. A nivel internacional, el fracaso del MAS en estas elecciones en Bolivia es muy diciente, es muy significativo. Es muy significativo para los movimientos de izquierda de Centroamérica, de Suramérica, de Latinoamérica. ¿Considera usted que esta tendencia se pueda mantener en los demás países o solo es el fracaso de un movimiento de izquierda en un país como Bolivia? Gracias. A usted las gracias, mi coronel. Voy a responder a la última pregunta inicialmente. En Latinoamérica, en los últimos 25 años, podría decir, hemos estado viviendo un proceso pendular, yendo de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, ¿no? Y eso ha sucedido en Chile, ha sucedido en Argentina, em, ha sucedido en Colombia, porque ustedes ya han ingresado al péndulo de la izquierda, em, y ha sucedido en el Brasil, ha sucedido en el Uruguay, Paraguay, que en una primera etapa, sí, también tuvo un gobernante del Foro de Sao Paulo, y obviamente acá la elección o el triunfo, particularmente de Rodrigo Paz y Tuto Quiroga en primer y segundo lugar en las elecciones de Bolivia, eh, en teoría posicionan, ¿no?, una victoria contra el movimiento al socialismo, que es uno, uno de los partidos aliados de no solamente del castrocomunismo o del chavismo o del madurismo, sino que de alguna otra manera va a permitir que existan algunos contrapesos en la región, siquiera por 5 años. Y no solamente eso, sino desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Hoy día leía un artículo que le pasé a mi coronel Villamarín sobre la presencia y la influencia de Irán en Bolivia, que ha estado aproximadamente durante 20 años. Obviamente, quien asuma la presidencia de Bolivia tiene que ser muy cauto en el ámbito de política exterior y inteligente en el sentido de que tiene que reposicionar la diplomacia boliviana en el ámbito no solamente regional, sino continental y mundial, que evite ser parte de alianzas oscuras que lo único que le han obligado a Bolivia es perjudicarse en su desarrollo y obviamente ser estigmatizada más de dictaduras, autoritarismos y particularmente de la presencia de ciertos grupos del crimen organizado que son una amenaza no solamente para mi país, sino para toda la región. Luego, respecto a su primera pregunta, quería entender que usted me preguntaba sobre las posibilidades de alianzas entre el primero y el tercero o el segundo y el tercero. Obviamente, yo voy a repetir lo que decía ayer el candidato Tuto Quiroga a un medio de comunicación. Indicaba de que esta es una nueva elección. No es, si bien es la segunda vuelta, pero es una nueva elección, donde solamente ya no hay 8 candidatos, sino 2. Y
mucho va a depender no solamente de las alianzas, el lobby que tengan que hacer entre unos y otros, sino también de la estrategia política y electoral que tengan que aplicar y el discurso ante el electorado para poder captar los votos de quienes no votaron por ellos, tanto por Paz como por Tuto Quiroga. Eso es lo que podría responderle mi coronel. Muchas gracias, señor Coronel Terán. Una última pregunta, perdóneme. ¿Qué tanto por ciento se calcula la abstención en el electorado en estas elecciones? Gracias. De acuerdo a la información que nos dieron el domingo pasado, el 17, ¿no? Aproximadamente ha habido una abstención del 10%. Vale decir, de 7 millones y un poquito más de electores, ¿no? Debe haber unos 700.000 que no participaron. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Terán, con estas preguntas de mi coronel Carvajal. Terminamos la participación de todos los asistentes a la academia del día de hoy. Excelente academia. Muchas gracias, felicitaciones, mi coronel Terán. Y vamos a pasar entonces a la parte de conclusiones y la bendición por el día de hoy, reiterando los agradecimientos para mi coronel Terán. Y vamos entonces con mi coronel Villamarín, nuestro presidente. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muy amable, mi coronel Alarcón. Muchísimas gracias, mi coronel Gustavo Terán, por sus aportes del día de hoy, por habernos actualizado en lo que está por venir para Bolivia y en habernos hecho un resumen tan claro que usted lo partió en varios capítulos de cómo fue el proceso del MAS e inclusive nos hizo algunas referencias históricas muy puntuales de manera cronológica en cómo fue evolucionando esta situación y cómo se prevé que para Bolivia puedan venir los acontecimientos que no son claros. Esta primera experiencia del péndulo que usted hablaba la sufrieron en Nicaragua en los años 90 cuando la dictadura de los efemelistas, de los, sandinistas, eh, perdieron el poder y subió la señora Violeta Chamorro, pero en breve, gracias a la corrupción del señor Alemán, cayó nuevamente Nicaragua en la tragedia. En Brasil eligieron con mucha emotividad al señor Bolsonaro porque aparentaba ser la solución al problema y les resultó a los brasileños peor el remedio que la enfermedad. En el Ecuador ocurrió con Lenín Moreno, no fue un gobierno bueno, y luego vinieron los dos gobiernos que hemos tenido y el que ganó actualmente, pero la situación en Ecuador sigue igual de compleja. Pero yendo específicamente a Bolivia, usted lo anotaba al principio del conversatorio, hizo una referencia a algunos cientistas políticos y también hizo una referencia a unas citas analíticas en cuanto que es una elección que es trascendental. Lo ideal es que sea transformadora, pero vemos que con el cuadro descriptivo que usted nos hizo de la política interna de su país, de la ausencia de partidos políticos estructurados y más bien de caudillismos y de gustos particulares y de armar agrupaciones con objetivos de repartijas de cargos y de reclamar que yo lo apoyé con esto, entonces deme tanto, pues el escenario que se vislumbra no es completamente halagüeño, tampoco es pesimista, porque ahí están tres personas que dicen representar a la derecha con una visión de no caer en la economía de Estado que es tan peligrosa en todos los escenarios. Anteayer el periódico El Colombiano de Medellín publicó un editorial muy interesante en el cual hizo unas reflexiones netamente económicas por las cuales la población boliviana, usted lo tocó tangencialmente, hubo problemas de
ausencia de recursos, limitaciones para el empleo, poco acceso a los servicios públicos, especialmente a los energéticos, un arrodillamiento del señor Evo Morales ante Rusia, China e Irán, las dificultades que todavía sobreviven, la incidencia, porque desafortunadamente la política boliviana ha tenido incidencia de Argentina con los Kirchner y de Brasil con Lula, en forma directa o indirecta, pero la ha tenido, y parcialmente en Chile con el señor Boric. Entonces el reto para los bolivianos es el mensaje que pienso que usted nos deja, es que para Bolivia el reto está sobre el tapete y que gane el mejor de los dos candidatos que pasaron la última vuelta, pero que procuren gobernar a favor de Bolivia y no a favor de los intereses de sus empresas, ni a cobrar vindicta por lo que pudo haber sido y no fue, o por lo que Evo Morales les hizo, y entonces ahora estamos nosotros en el poder y entramos en ese callejón del desquite, y pues eso lo que hace es exacerbar los ánimos. Tampoco somos ingenuos de no entender que, por ejemplo, la región del Chapare, que usted la nombró tanto, donde están los cocaleros, está en Fortín, y lo hemos dicho en los medios que el señor Evo Morales allá no tiene una comunidad que lo protege, como dice, no, tiene unas poco de bandas criminales organizadas que amedrentan a las fuerzas de seguridad y con esa misma versión que vendió el MAS de que las fuerzas de seguridad tienen es que entrar a dar abrazos y no balazos al estilo de López Obrador y de Petro, pues el trabajo grande para recuperar la institucionalidad armada y la institucionalidad jurídica y la seguridad y el orden es muy complejo lo que va a tener que vivir, comenzando por esa región del Chapare, que es la deducción que nos queda. Además, porque en el occidente de Bolivia, como lo dicen todos los especialistas, hay todavía bastante evismo, como llaman allá, inclusive en alguna parte del altiplano cerca a La Paz. Entonces no lo tendrá tan fácil el señor que gane, sea Paz o sea el señor Quiroga. Usted me ha dicho fuera de micrófono que el señor Quiroga representa exactamente a la vieja politiquería corrupta de Latinoamérica, pero que además tiene el discurso de que los que hacen mal son la izquierda, yo soy el bueno porque soy de derecha, y pues eso no es un buen augurio, pero pues ya entrar nosotros a opinar quién es el mejor, les corresponde a ustedes los bolivianos, y le deseamos de todo corazón al gran pueblo boliviano que consiga o elegir al más conveniente y que se enfoque en el desarrollo de su país, como usted lo visualizó varias veces. Pues mi coronel Terán, usted siempre será bienvenido a esta su casa y nos ha ayudado varias veces ya con unos análisis muy interesantes de orden geopolítico, estratégico, y hoy nos ha ilustrado bastante de cómo es la dinámica interna de un país que, como ustedes mismos lo aceptaron en la Constitución multinacional, que tiene una cantidad de etnias y de diferencias entre el altiplano y la zona media de Cochabamba y la parte baja de Santa Cruz y el oriente que es más selvático y el occidente que es muy andino y límites con Argentina y límites con el Brasil, límites con Perú, pero que desafortunadamente no tienen la salida al mar que les corresponde buscarla y seguirla tratando de obtener. Entonces, un país muy interesante, con una riqueza valiosísima, pero que infortunadamente, como el resto del continente, no ha sido bendecido con sus dirigentes. Y pues de todo corazón le deseamos que este sea el paso para que eso inicie a revertir, porque la Bolivia, como dicen ustedes allá, no merece una suerte como la que ha tenido a lo largo de su historia. A todos, muchísimas gracias, que Dios nos acompañe y nos bendiga. Y mi coronel Terán, sus últimas palabras y con eso cerramos el conversatorio. Muchas gracias, mi coronel, por sus conclusiones y por la síntesis que he efectuado de la exposición que di, muy puntual. Eh, lo único que deseo, mi coronel, es de que la vivencia que hemos tenido en mi país
sea de lección aprendida por ustedes, los colombianos, porque dentro de poco, el próximo año, tengo entendido que ya tienen su proceso electoral, si no estoy mal. Y según lo que me informaba usted y también la ingeniera Rosita Medina, lo mencionaba el día de hoy, son muchas agrupaciones políticas y muchos candidatos que van a querer ir a la toma del poder, que obviamente, ¿no? Van a encontrar en esa diversidad de ideologías, intereses y candidaturas, ¿no? También van a encontrar hombres buenos, hombres de bien, hombres patriotas como ustedes. Le comento que entre los candidatos a senadores y diputados teníamos solamente un coronel del ejército muy brillante que ha postulado por Tuto Quiroga como primer diputado en el departamento de Santa Cruz. Y aquí en La Paz tenía yo un ex soldado que fue conmigo a Haití, que combatió conmigo en Haití, que se estaba postulando como senador también por Tuto Quiroga. No habían más, ni nunca hubieron en todo el periodo de Evo Morales candidatos militares, pese a la capacidad, a la experiencia y a la sapiencia en cuanto a lo que es hacer patria y conocer todo el territorio de mi país. Obviamente, los militares acá no tienen su partido político, no son parte de partidos políticos, pero de alguna otra manera, mi coronel, esperamos nosotros de que este coronel Santisteban, sea la voz de las Fuerzas Armadas, donde se recupere y él pueda influir con la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde la Cámara de Diputados, no leyes a favor de las Fuerzas Armadas, sino a favor de la seguridad y defensa de mi país. Y eso ustedes no tienen que descuidar, mi coronel. No se hagan sorprender, como nos han sorprendido acá, con un candidato populista y obviamente tienen que hacer alianzas, mi coronel, para poder postular oficiales del servicio pasivo, porque en mi país solamente los del servicio pasivo se pueden postular y puedan hacer política, para ser parte de las futuras elecciones que van a haber en su país. Nuevamente, mi coronel, muchísimas gracias. Espero que les haya servido de algo la exposición que les he dado y nuevamente me he sentido honrado de estar ante ustedes y particularmente ante la Fundación de Liderazgo y Transformación de Colombia. Dios los bendiga y tengan muy buenas noches y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, mi coronel. Muy amable y feliz noche para todos.